Muy buen día, compañeros. Espero que se encuentren con bien. Nosotros somos el equipo número 1 y en este caso a mí me tocó exponer acerca de la posmodernidad, el cual trataremos temas como qué es, de dónde vienen, algunas características esenciales y también algunos de sus autores principales y de igual manera sus obras. Antes de entrar en todo el tema, necesitamos entender qué es la posmodernidad, el cual es un término utilizado para designar generalmente un amplio número de movimientos, principalmente artísticos, culturales, literarios y filosóficos del siglo XX, que se extienden hasta hoy, definidos en diversos grados y maneras por su oposición o superación de las tendencias de la modernidad. Por manera de entender de superación de las tendencias de la modernidad, es querer decir que se va a estar desvaneciendo poco a poco el, el término o lo que va sucediendo dentro de la modernidad, como son metarrelatos y características de algunos factores que surgen dentro de esta, pero más adelante lo vamos a estar comentando. En la siguiente diapositiva tenemos que entender el punto de inicio o el punto donde surge la posmodernidad, y es que tal vez por algunas informaciones se diga que sí o que no, pero la posmodernidad, por lo que yo he entendido, es que su punto de inicio fue a través de la modernidad, el cual la modernidad representa una era y una forma de pensamiento cuyos antecedentes puedan retrasarse en el antropocentrismo del Renacimiento, si bien no cobraría forma plena en la posmodernidad hasta final del siglo XVIII. Y también debemos de entender que la posmodernidad no surge de la noche a la mañana o de una manera instantánea, sino que tuvieron que suceder algunos antecedentes, algunos hechos históricos, el cuales fueron un factor fundamental para que ésta iniciara, el cual fue el movimiento de la Ilustración, también conocido como Iluminismo, lo que es la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En la siguiente diapositiva pasaremos a lo que son algunas de las características más importantes que tiene la posmodernidad, el cual es que expresa la crisis del pensamiento metafísico. Esto es debido a que, según autores, desde el momento en que la filosofía y la ciencia descubre que no son infalibles ni universales, al tiempo que descubren su incapacidad de hallar una verdad única, lo que conlleva a la deslegitimidad de los metarrelatos modernos, que los metarrelatos son relatos universales, de alguna manera expresarlo así, que le daban sentido a toda la modernidad, le daban un sentido de vida o de desarrollo, y que más adelante estos se fueron desvaneciendo por algunas características algunos factores que más adelante vamos a retomar. Y en la siguiente diapositiva ya se los había comentado de los metarrelatos que son, y es que se deslegitiman. Esto quiere decir que se van degradando o va degradando la importancia que existen en estos, y es importante saber que los metarrelatos fundamentales o esenciales para la modernidad era la ciencia y filosofía, razón y verdad, orden y progreso, Estado y nación, y modernización y desarrollo. Estos son los más esenciales según la modernidad, debido a que gracias a esto se podía consolidar una sociedad estable, y todos ellos han erigido como principios civilizatorios y de igual manera universales. Esto quiere decir que prácticamente todos tenían esa mentalidad de que teniendo estos fundamentos podía crecer una sociedad bastante
bastante consolidada. Y bueno, las características más principales o más importantes para mí que yo pude encontrar o denotar para que estos se vayan desvaneciendo fue el que ellos pretendían dar el sentido a la vida social en función de principios abstractos, como era el progreso, la razón y el conocimiento, además de someter a los individuos a ese proyecto social negando las subjetividades y las diversidades, y permanecer de espaldas a los modos en que la aparición de la técnica y tecnología han dinamitado aquellas abstracciones. En la siguiente diapositiva podemos notar que rechaza la linealidad histórica y relativa en el progreso. Esto debido a que para la mentalidad de la parte moderna, el progreso correspondía a una visualización lineal, es decir, que todo era de manera consecutiva y no existían como saltos, por así decirlo, y lineal y evolutiva en el del tiempo, cuyo logro sería posible en función de tres elementos principales: el dominio de razón, el desarrollo tecnológico e industrial y la consolidación del Estado Nacional moderno. ¿Esto por qué? Porque, como ya lo habíamos notado en la diapositiva anterior, estos tres elementos principales de igual manera se forman o se consolidan en lo que son los metarrelatos, y que gracias a esto se podía consolidar una sociedad bastante buena por parte de la modernidad. Sin embargo, la posmodernidad acepta que la historia está conformada de rupturas, regresos, divagaciones, saltos inesperados, que no está orientada hacia un fin último, sino que es compleja. Esto quiere decir que prácticamente no existe un progreso muy tan consecutivo. Sin embargo, es algo que al final del día la posmodernidad aceptaba, que sí se necesita una historia o un desarrollo, pero no siempre va a ser en orden como la mentalidad moderna pretendía. Y en la siguiente diapositiva es que reflexiona sobre su contexto y distingue responsabilidades. Esto es debido a que algunos defensores del pensamiento posmoderno sostienen que esta línea de pensamiento reflexiona sobre hechos concretos, sus consecuencias y las responsabilidades de los actores sociales, lo que implica para ellos la construcción de una ética. Y más allá de afirmar o negar que esta idea sí queda claro que la filosofía posmoderna asume su tiempo histórico, y esto debido a que surgen bastantes autores, sí, bastantes autores, y de la misma manera sus obras. Y es que gracias a ellos, pues realmente la posmodernidad también tuvo un factor importante dentro de lo que va siendo un desarrollo de las sociedades. Y de la misma manera, el contexto intenta comprender el malestar de las sociedades postindustriales, que una sociedad postindustrial es una sociedad en la que el sector de servicios genera más riqueza que el sector industrial. Prácticamente generan más los servicios de ganadería o agricultura o cuestiones similares que alguna industria que, pues como tal, se pretendía que obtuviera más beneficio económico que inclusive los otros sectores. Y por último, promueve la diferenciación subjetiva y la diversidad. Y esto se debe a la atomización de los individuos, la caída de los grandes metarrelatos, como ya lo habíamos mencionado, la pérdida de orientación histórica, que estos eran factores principales o factores fundamentales para que sea el escenario ideal, el cual miembros de sociedades no buscan ser uno más del grupo. Al contrario, dentro de las sociedades, unos solos individuos o la mayoría pretendía distinguirse o destacarse de los demás. En distintos casos, pues ya ellos depende mucho de la situación, o de la misma manera, bueno, de otra manera podían resistir activa o pasivamente al,
pertenecer a un gran conjunto de una sociedad en específico. Esto quiere decir que de igual manera tal vez no se destacaban, tal vez no se querían superar hacia los demás, sin embargo tampoco estaban en acuerdo con pertenecer a un mismo grupo en una sociedad muy grande. Y pasamos a lo que es los principales autores y obras de la posmodernidad, que estos fueron surgiendo al lapso de cómo se va desarrollando. Y en primero tenemos a un francés, Jean-François Lyotard, el cual reflexiona el entorno a la condición del saber o del conocimiento en las sociedades postindustriales. Fue autor célebre del libro La condición postmoderna, así como de la posmodernidad explicada a los niños, que en este último tema creo que es el más importante de él, o bueno, no el más importante, sino el que más puede ser relevante para esta exposición o esta parte de la exposición, debido a que prácticamente, como lo dice el título, lo explica como si fuera para niños y realmente es muy entendible todo lo que se quiere llegar o todos los objetivos que tiene esta, esta sociedad postmodernista. Y me di a la tarea de manera personal de que encontrar algunos PDFs, en este caso sí lo pude encontrar y se los he puesto en código QR para que ustedes tengan la oportunidad o tengan el deseo de querer leer este artículo. Son de 3 páginas, realmente no es tan extenso, así que se los recomiendo para que lo lean y realmente entiendan mucho mejor de lo que se está hablando. Y ya, en la siguiente diapositiva está otro francés, Jean Baudrillard, que entre otros debates, Baudrillard ha reflexionado ampliamente en torno a la mercantilización de los símbolos y por tanto de las imaginarios sociales, y este es autor del libro La ilusión y desilusión estéticas, que también lo puede encontrar afortunadamente en PDF, así que de igual manera se los dejé en código QR para que tengan la oportunidad de también leerlo. Tampoco es tan extenso, así que realmente yo creo que como 30 minutos lo han terminado y de igual manera sí se los recomiendo. Y por último es Michel Foucault, que es ampliamente conocido como por su libro Esto no es una pipa, en el cual analiza la paradoja del cuadro homónimo pintado por la surrealista René Magritte. Y este cuadro, bueno, lo pueden buscar en Google y les aparece bastante. Y de hecho, si buscan lo que es todo el posmodernismo, les va a aparecer muy principalmente esta pintura. Y Foucault estudia los fenómenos del lenguaje, la significación y los signos. Su acento está justamente en los modos del decir, la construcción de las convenciones significantes, no solamente vinculadas a través de la palabra, y entre sus obras están Las palabras y las cosas, y del lenguaje y lectura, y literatura, perdón. Y de igual manera les dejé, me parece que el de las palabras y las cosas en PDF, este sí está bastante extenso, ya no lo pude leer, pero aproximadamente son como de 130 páginas, 140, pero pues, si alguien se quiere aventurar a leerlo, pues les dejo el código QR. Y por último, se va a presentar un video de manera general de lo que es el, la posmodernidad. Primero hay que entender algo. La posmodernidad, a diferencia de lo que muchos dicen, es de hecho fruto de la modernidad. Es una evolución completamente básica. Una sociedad industrial completamente orientada hacia la producción y la efectividad de sus recursos, así como al mismo tiempo una sociedad industrial que cada vez vive más en la ciudad, donde es necesario el orden y el control, claramente va a llevar a un orden en el cual la identidad étnica y la identidad nacional va a ser aplastada simplemente debido a que la ciudad necesita cada vez más orden. Esto va a jugar un papel fundamental
para la destrucción de los denominados grandes relatos. Concepto fundamental para entender el paso de la modernidad a la posmodernidad. ¿Cuáles son estos grandes relatos? Son estas grandes visiones del mundo que le daban sentido a toda la humanidad. Cristianismo, capitalismo, comunismo, etc. Todas estas grandes visiones no solo fueron aplastadas por la ciudad, sino al mismo tiempo por grandes horrores ocurridos en el pasado siglo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, toda una colección de genocidios y de grandes catástrofes. Así también, obviamente, la caída de la Unión Soviética, que le dio un golpe a la izquierda política del que aún no se ha podido recuperar. Pero bueno, ¿quién inventó la posmodernidad? No, nadie la inventó. Simplemente alguien le puso nombre. El sujeto más citado es Lyotard. Lyotard es el que nos explica en su libro Posmodernidad explicada a los niños qué es la posmodernidad, pero claramente esa explicación no es la única, hay muchas. Este es el asunto sobre la posmodernidad. La idea de que hay muchas voces y una sola visión no basta. También obviamente tiene que ver mucho el relativismo. La idea de que como tal, socialmente hablando y culturalmente hablando, no hay verdades, sino que hay solo un montón de visiones. Por eso cosas como la ciencia biológica, la ciencia matemática, y otras tantas explicaciones más estadísticas quedan muy fuera o quedan silenciadas por posturas que tienen que tomar en cuenta la cultura, el momento, la explicación. Aquí el asunto es la duda legítima de todo. ¿Vivimos mejor? Pero ¿y si vivimos mejor, a qué nos referimos con mejor? ¿Es este el mejor mundo posible? ¿Qué es lo normal y por qué estamos tan obsesionados con ellos? ¿Realmente lo normal es bueno? ¿Para qué debe de existir la familia? ¿Para qué debe de existir el Estado? ¿Para qué debe de existir el poder? Todas estas dudas, que al final de cuentas son muy colectivas, al final termina por tener un importante efecto sobre el individuo, el cual cada vez se hace más individualista y cada vez más narcisista, porque como ya no le quedan discursos grandes y ya no le quedan ganas de trascender en alguna religión o discurso político, entonces solo le queda el cuerpo, solo le queda la hora, lo cual lo vuelve un sujeto altamente consumista y altamente técnico. Entonces, más que hablar de posmodernidad, se habla de la condición posmoderna, que es este momento de incertidumbre. ¿Qué es esta total incertidumbre existencial, social y cultural? Alguna vez me preguntaron, ¿cómo le explicarías la posmodernidad a una niña de 6 años? Yo le dije, ¿te acuerdas esa vez que te dijeron que no existía Santa Claus? ¿Recuerdas lo mal que te sentiste? Bueno, a los adultos les acaban de decir que no existe Santa Claus, pero no hay ningún adulto entre los adultos que pueda reconfortarles por esa gran desilusión. Y bueno, ¿qué sigue después de la posmodernidad? Eso es difícil de saberlo, pero hay que entender que la posmodernidad no es el fin de la historia, ni mucho menos es un momento culmen. Algunos autores barajan que lo único que viene es justamente más autoritarismo, más conservadurismo o más fundamentalismo. Poco señala que vamos a tener de hecho una sociedad cada vez más abierta, porque como ya lo he dicho, la posmodernidad es una evolución de la modernidad. Pero estos puntos sobre el futuro son puras especulaciones. Hay mucho que aún está por decirse. Bueno, eso fue Posmodernidad en 5 minutos. Vas a estar viendo aquí al lado la bibliografía para entender la posmodernidad. Si es que gustas meterte al tema o tienes una tarea y metiste este video porque creíste que la posmodernidad se podía entender en 5 minutos. Sí y no. Sí, pero lo que va a venir en un examen no se puede entender en 5 minutos. Bueno, eso es todo por el momento. Se despide Cordura. Recuerda